fase de definir del Design Thinking. En esta fase de definir, procesaremos y sintetizamos toda la información obtenida en la actividad anterior, en la fase empatizar, que nos va a permitir a descubrir una o varias oportunidades de mejora. ¿Sabías que Steve Jobs, el fundador de Apple, mencionó la siguiente frase? No basta en preguntar a tus clientes lo que quieren y dárselo. Las personas tienen necesidades y quieren soluciones. No están pensando en cómo se solucionan esas necesidades. Para eso están los diseñadores, para encontrar soluciones de las necesidades de las personas. Por lo tanto, no se trata de aplicar una encuesta y elaborar estadísticas basadas en respuestas. Se trata de entender a las personas más allá de sus respuestas. Por eso desarrollaremos algunas técnicas que nos ayudarán a procesar la información obtenida. Primero debemos procesar y sintetizar la información obtenida en la fase empatizar, a través de la entrevista. Para ello debemos aplicar la técnica saturar y agrupar. Es básicamente pasar toda la información recogida en notas adhesivas, en POSIT, que posteriormente serán pegadas y ordenadas en grupos que estén relacionados entre sí. El objetivo final es sintetizar toda la información en temas interesantes y desarrollar la revelación. Saturar. Se debe escribir en notas adhesivas, en POSIT o en tarjetas de cartulina o en pequeñas hojas una respuesta de alguna pregunta de la entrevista. Pegar en un espacio. Puede ser en una hoja grande de papel, pizarra o pared de la misma casa. Cuantas más tarjetas existan, más posibilidades de que surjan y más ideas creativas. En esta ocasión vamos a escribir las respuestas en esta plantilla. Entonces, escribe una respuesta de alguna pregunta de la entrevista. Por ejemplo, ¿qué necesidad usted tiene referente a encuadernación? Su respuesta, necesidad de recordar. Dentro de recuadro escribo necesidad de recordar. Ahora vamos por la segunda pregunta. ¿Qué tamaño de producto prefiere? Su respuesta, producto pequeño. Escribo dentro de recuadro producto pequeño. Siguiente pregunta. ¿Cómo le gustaría que fueran las hojas internas de su libreta de apunte? Me gustaría que fueran hojas internas con diseño. Escribo dentro del recuadro hojas internas con diseño. O sea, dentro del recuadro tú vas a saturar escribiendo todas las respuestas de las preguntas que tú has obtenido de la entrevista. Agrupamos la información obtenida. Agrupa las tarjetas con la información poniendo títulos. El objetivo final es sintetizar la información de los temas interesantes y desarrollar la revelación del producto. Escribamos en la plantilla la respuesta según los títulos. Por ejemplo, los títulos pueden ser ¿qué producto prefiere? Tamaño del producto, diseño del producto o sugerencia del producto. ¿Qué producto prefiere? Escribamos dentro del recuadro las respuestas obtenidas. Libreta de apuntes, agenda. En tamaño de producto, también vamos a escribir dentro del recuadro las respuestas obtenidas. Tamaño A6, tamaño A5, tamaño A4, según tus respuestas. En diseño de producto, podemos poner motivadores personalizadas, que sea diseño de las hojas internas. En sugerencia de producto, las respuestas pueden ser empastes andinos, bolsillo secreto, que tenga broche, y así vas agrupando toda esa información que tú has saturado. No te olvides de colocar los títulos para que puedas agrupar. Definir el problema jugando. Este juego hay 3 palabras claves: usuario, necesidad y revelación. Considerando que la usuaria y el usuario son las personas entrevistadas. Para formular el punto de vista, el POV, tienes que tener en cuenta que debes estar centrado en el usuario específico, en la necesidad que tiene, en las nuevas revelaciones que surjan al organizar y sintetizar la información. Esto se llama revelación, lo cual te permitirá pensar en diseños innovadores de tu producto. Hay que tener en cuenta que se utilizan verbos para redactar las necesidades y las revelaciones deben ser declaraciones claras que permitan pensar la solución de diseño o la solución de determinado producto.
La redacción del POC es de la siguiente manera. Primero debemos identificar al usuario, descubrir su necesidad y obtener la revelación del producto. Se debe tener en cuenta que se utilizan verbos para redactar las necesidades y las revelaciones deben ser claras y concretas que permitan solucionar esa necesidad. Te presento el siguiente ejemplo. La señora López cada vez que va al supermercado a comprar sus víveres para la semana se olvida de algunos productos. Entonces, según este ejemplo, el usuario sería la señora López. Su necesidad sería recordar lo que va a comprar. ¿Y cuál sería la revelación referente a encuadernación? Sería que anote en una libreta de apuntes la lista que va a comprar. Entonces vamos a completar el cuadro. Usuario, escribimos dentro del recuadro la señora López. Necesidad, recordar lo que va a comprar. Y la revelación sería anotar en una libreta de apuntes la lista que va a comprar. Fase idear del Design Thinking. Esta fase consiste en generar muchas ideas creativas que apunten a brindar posibles soluciones al problema o necesidad. Para ello, se aplican técnicas que intensiven a pensar específicamente sin limitaciones, generando mayor posibilidad de solución referente al problema o la necesidad del usuario. Para formular la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Debemos tener analizada la información y definir problemáticas en función a los usuarios. Cada pregunta está pensada para las personas que no sienten miedo de proponer ideas. Por lo contrario, para estimular la resolución creativa de los problemas o satisfacer las necesidades. ¿Cómo? Se supone que hay soluciones para esa pregunta. Podríamos, indica que podemos plantear ideas que podrían funcionar o no. Nosotros, sugiere que vamos a hacerlo juntos, construyendo sobre las ideas de los demás. En la metodología Design Thinking, esta pregunta está ligada a la definición del problema, el POC. Entonces recordaremos cómo fue nuestra formulación del POC. Fue de la siguiente manera. El usuario era la señora López. Su necesidad era recordar lo que va a comprar y la revelación era anotar en una libreta de apuntes lo que va a comprar. Entonces completaremos el recuadro. Formulamos la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Escribimos ¿cómo podríamos nosotros? Ahí está la señora López, que es el usuario, su necesidad de recordar cosas y la revelación, una libreta de apuntes. Entonces vamos a completar el cuadro. Pregunta inicial general. ¿Cómo podríamos nosotros, usuario, la señora López? Resuelve la necesidad. Que recuerde su lista de compras. ¿Para qué? Para que no se olvide ningún producto que va a comprar. Eso sería nuestra revelación. Te presento la siguiente técnica de generación de ideas creativas denominada Da Vinci. Esta técnica consiste en promover precisamente la combinación de características que luego puedan generar soluciones creativas, por lo cual se utiliza una tabla donde va el enunciado de la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Luego, en cada columna se pone una pregunta que es respondida con las características o aspectos de esa pregunta. Recordemos el ejemplo de la señora López, la formulación del problema acompañando de la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que la señora López tenga una libreta de apuntes que le ayude a recordar dicha compra para que no se olvide de sus productos? Debemos pensar en las características. Para ello nos hacemos la pregunta ¿qué características o en qué parte podríamos dividir un producto de este tipo? Puede ser el material de que está hecho, la forma que tiene, el acabado, la posición donde se coloca. Estableceremos una columna para cada una de ellas. Escribamos dentro del recuadro la respuesta de cada pregunta. Ahora nos planteamos las preguntas. ¿De qué material será? ¿Qué forma tendrá?
¿Cómo será el acabado? ¿Dónde puede guardarlo o también colocarlo? Entonces, en la primera columna, ¿de qué material será? Puede ser plastificado, de tela, papel, cuerina, microporoso. Nuestra libreta de apuntes. ¿Qué forma tendrá? Puede ser cuadrado, cuadrado con puntas redondas, puede ser rectangular, rectangular con puntas redondas, o también puede ser circular. ¿Qué acabado? ¿Cuál será el acabado? Puede ser natural, puede ser con broche, con portalapicero, con portamonedero, o también puede ser el acabado imantado. ¿Dónde puede guardarlo? En el bolsillo de la cartera, en el bolsillo. Si yo pongo en el bolsillo o el bolsillo de la cartera, quiere decir que mi producto va a ser pequeño, donde lo puedo guardar en el bolsillo. También puede ser en la puerta de la refrigeradora. En este caso, si pongo esta opción, quiere decir que mi producto o mi libreta de apuntes tiene que tener imantado para que se pueda adherir en la puerta de la refrigeradora. Encima de la mesa de la cocina o también en la mesa de noche. Una vez ya completado toda esa tabla, vamos a marcar cuál de los 5 ítems que yo he colocado de acuerdo a la pregunta de qué material será, va de acuerdo al producto que yo quiero elaborar, que yo quiero realizar, o mi idea creativa que tengo de mi producto. En este caso, yo seleccioné el ítem 4, que es de cuerino. En la siguiente pregunta, ¿de qué forma tendrá? De los 5 ítems, yo he cogido el ítem 2, porque mi libreta de apunte va a ser cuadrado con puntas redondas. En la siguiente pregunta, ¿cómo será el acabado de mi producto? Yo quiero que tenga el acabado con portalapicero, que sea una libreta de apuntes de cuerina con puntas redondas y que tenga portalapicero, para que no se olvide el lapicero al momento de escribir y diga, uy, ¿dónde está el lapicero? Ya está su portalapicero. ¿Y en dónde podría guardarlo? En el bolsillo. Entonces quiere decir que mi libreta de apuntes va a ser de cuerina, cuadrado con puntas redondas, va a tener portalapicero y va a ser pequeña para que lo pueda guardar en su bolsillo. Ahora te invito a desarrollar todas las actividades propuestas. Bye bye, nos vemos la próxima semana.